Hay un día que dividió tu vida en dos, un antes y un después. Desde ese día, algo dentro de ti se apagó. El mundo siguió moviéndose, la gente siguió con sus cosas, pero tú te quedaste ahí, atrapado en ese momento, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ti. Y lo peor no es que te hayas detenido. Lo peor es que una parte de ti cree que ya no hay razón para seguir caminando, que el dolor que sentiste fue tan grande que tu historia se acabó ahí, que lo mejor ya pasó y lo que viene es solo aguantar. En Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesús se acercó a una niña que todos daban por muerta. Su familia lloraba. Los vecinos ya la habían enterrado en su mente. Nadie creía que había algo más. Pero Jesús la tomó de la mano y le dijo: «A ti te digo, levántate». Y ella se levantó. Todos la daban por terminada, pero Jesús no. Todos cerraron su historia, pero Jesús la abrió de nuevo con una sola orden. Hoy, esas mismas palabras son para ti. Dios te está tomando de la mano en este momento y te dice: levántate, tu historia no terminó. Lo que todos dieron por muerto en tu vida, yo lo voy a despertar. En este mensaje vas a entender por qué te quedaste paralizado, qué hacer con la culpa de seguir adelante y cómo dar el primer paso aunque no tengas fuerzas. Quédate hasta el final, porque lo que Dios preparó aquí puede ser el punto de quiebre que necesitabas. Si este mensaje llegó a ti hoy, escribe en los comentarios: hoy me levanto, mi historia no ha terminado. Esa declaración es tu primer paso de fe. Hazlo ahora. Antes de que sigas escuchando, comencemos. Número 1. El día que tu vida se detuvo, pero el mundo siguió. Hay un día que cambió todo. Quizás no recuerdas la fecha exacta, pero tu cuerpo la recuerda. Tu corazón la recuerda. Desde ese día, algo dentro de ti dejó de funcionar como antes. Y está bien reconocerlo. No tienes que fingir que estás fuerte cuando por dentro sientes que te quedaste sin aire. Tu dolor no te hace débil. Tu dolor habla de lo mucho que amaste, de lo profundo que fue el golpe, de lo real que fue lo que viviste. Y si hoy te cuesta avanzar, no es porque seas flojo, es porque has estado intentando sobrevivir con el alma herida. Cuando el reloj del alma se detuvo, así se siente. Hay personas que viven años enteros en un solo día: el día de la pérdida, el día de la traición, el día del diagnóstico, el día de esa noticia que te partió en dos. Desde ahí, el presente sigue caminando, pero tú por dentro te quedas viviendo en una línea de tiempo paralela. No es una rareza, no es drama, no es falta de fe. Muchas veces es un mecanismo de protección. Tu interior se congela para no desmoronarse por completo, como si tu corazón dijera: si me muevo, me rompo. Y entonces aprendes a existir, a funcionar, a cumplir, a sonreír por fuera, pero por dentro sigues sentado en el mismo lugar donde todo se quebró. Imagínate un reloj antiguo colgado en la pared, un reloj que se detuvo justo a la hora exacta de un terremoto. La casa fue reparada, las paredes se volvieron a pintar, el ruido de la vida regresó, la gente siguió caminando. Pero ese reloj sigue marcando la hora del desastre. Así puede quedar el corazón. Se quedó detenido en el impacto. Y aunque el mundo te diga: ya supéralo, tú sabes que no es tan simple, porque no se trata solo de recordar. Se trata de que tu alma necesita volver a sentirse segura para moverse. Y hoy quiero decirte algo con ternura, pero también con verdad. Que tu reloj se haya detenido no significa que el tiempo de Dios se haya pausado. Él siguió trabajando en silencio mientras tú dormías en el dolor. Aquí está la paradoja que duele. Estás vivo, pero no estás viviendo. Respiras, pero no avanzas. Tienes futuro, pero vives en el pasado. Y en medio de esa contradicción aparece una culpa silenciosa. Te culpas por no estar mejor. Te culpas por no reaccionar como los demás esperan. Incluso te culpas por tener días buenos. Y a veces hasta te da miedo sanar, porque sientes que avanzar sería olvidar,
como si la alegría fuera una traición a lo que perdiste. Pero escucha esto despacito. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y Dios no te preservó para que apenas respires, te preservó porque todavía hay propósito en tu nombre. Hay una frase que puede sostenerte cuando todo por dentro tiembla. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Eso está en Salmo 31, 14 al 15. En tu mano están mis tiempos, no en la mano de lo que me pasó, no en la mano de lo que perdí, no en la mano de los que me hirieron. En tu mano, Dios. Y cuando la Biblia dice eso, no es poesía bonita, es una cuerda para sacar el corazón del pozo, porque si tus tiempos están en su mano, entonces tu historia no terminó en el capítulo donde tú te quedaste congelado. Y también está esa verdad que ordena el caos. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo para llorar, sí. Hay un tiempo para procesar, sí. Hay un tiempo para reconstruir, sí, pero también hay un tiempo para levantarse. No porque ya no duela, sino porque el dolor no puede ser tu hogar permanente. La vida sigue, y tú debes seguir con ella, no porque el mundo sea cruel, sino porque Dios todavía está escribiendo contigo. Haz algo hoy, aunque sea pequeño. Di en voz alta con honestidad, Señor, mi reloj se detuvo aquí. Nómbralo sin miedo. Me detuve en esta pérdida, me detuve en esta herida, me detuve en este trauma. Y luego suelta esta petición sencilla. Pero hoy te pido que lo pongas en marcha otra vez. No estás prometiendo estar bien mañana. Solo estás abriendo una rendija para que entre luz. Estás tomando la decisión de dejar de vivir como si tu vida hubiera terminado en esa fecha. Hoy Dios te susurra con una ternura que no aplasta. Hijo mío, hija mía, yo vi el día que todo se rompió. Yo estuve ahí cuando sentiste que el mundo se acababa, y yo te guardé, te preservé, no para que sobrevivieras en el dolor, sino para que vivieras en mi propósito. Tu reloj no se detuvo para siempre. Yo tengo la llave para volverlo a encender. Tu reloj se pausó, pero el de Dios jamás se detuvo. Y si eso es verdad, entonces todavía hay páginas en blanco esperándote. Pero hay algo más peligroso que quedarse congelado en el tiempo, y es lo que le pasa a tu identidad cuando el dolor dura demasiado, porque cuando el sufrimiento se queda, comienza a cambiarte el nombre. Número 2. La trampa de creer que tu dolor es toda tu identidad. Hay algo que le pasa al corazón cuando el dolor se queda demasiado tiempo. Al inicio parece una herida, luego se vuelve rutina y un día te das cuenta de que ya no estás diciendo estoy sufriendo, sino yo soy el que sufrió. Como si el dolor hubiera dejado de ser una experiencia y se hubiera convertido en tu apellido. Te presentas ante la vida desde la pérdida, desde el golpe, desde lo que te rompió. Y sin darte cuenta, tu historia empieza a girar en círculo, porque cuando tu identidad se fusiona con el sufrimiento, cualquier paso hacia adelante se siente como traición. Traición a lo que pasó, traición a lo que perdiste, traición a tu propio luto. Y entonces te quedas detenido con el mundo avanzando, con las estaciones cambiando, con la vida siguiendo, pero tú congelado en el capítulo más oscuro. Y lo más cruel de todo es esta paradoja. Te aferras a lo que te destruye porque es familiar. Duele, sí, pero lo conoces. Ya aprendiste a respirar dentro de ese cuarto oscuro. Ya memorizaste cada esquina de tu tristeza. Y cuando alguien te habla de sanidad, cuando escuchas una invitación de Dios para levantarte, lo primero que aparece no es alegría, es miedo. Porque la libertad es desconocida. Y el corazón humano, cuando está herido, a veces prefiere la cárcel conocida que la puerta abierta hacia un lugar que no sabe cómo habitar. Por eso hay gente que se acostumbra a la identidad del dolor. Yo soy así, yo ya no puedo, yo ya no confío, a mí me tocó sufrir.
No porque quiera sufrir, sino porque ya no sabe quién sería sin esa historia encima. Pero hoy Dios te toma de los hombros con amor y con firmeza y te dice: tu identidad no fue definida por lo que te rompió, sino por quien te creó. Antes de tu herida, Dios ya te había visto. Antes de tu pérdida, Dios ya había puesto propósito en ti. Antes de tu trauma, ya existía una palabra sobre tu vida. Y esa palabra no cambió porque cambiaron tus circunstancias. Isaías 43. Uno lo dice con una claridad que corta la niebla. Ahora así dice el Señor, Creador tuyo: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Detente ahí. Te puse nombre, no después, no cuando te arreglaras, no cuando dejaras de llorar. Te puse nombre. Punto. Lo que te pasó no tiene autoridad para rebautizarte. Solo Dios tiene esa potestad y Dios te llama suyo. Quizás hoy te cuesta creerlo porque sientes que el dolor te definió. Pero escucha esto. Una cosa es llevar una cicatriz y otra cosa es convertirla en tu identidad. Una cicatriz es evidencia de una herida que sanó. Pero cuando la cicatriz se vuelve tatuaje, la decoras, la exhibes, la repites, la haces parte de tu presentación, ya no es memoria de sanidad, es un altar al sufrimiento. Y hay personas que sin querer construyen un altar así. Cada conversación vuelve al mismo tema, cada pensamiento vuelve al mismo golpe, cada día es una repetición del mismo capítulo. Y Dios no te está pidiendo que finjas que no pasó. Dios te está pidiendo que no te quedes a vivir ahí. Soltar la identidad del sufrimiento no es negar lo que pasó, es negarte a dejar que eso sea lo único que te define. Segunda de Corintios 4, 8, 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Lo notas? La Biblia no niega la presión. La Biblia no niega el golpe, pero tampoco permite que el golpe sea tu sentencia. Puedes estar derribado y aún así no estar destruido. Puedes estar herido y aún así seguir siendo llamado. Puedes estar en apuros y aún así tener futuro. Tu dolor puede ser real, pero no es total. Tu sufrimiento puede ser profundo, pero no es tu definición final. Entonces hoy haz algo simple, pero poderoso. Escribe en un papel quién dice Dios que eres. Escribe amado, redimido, suyo, con propósito, restaurable, llamado, nuevo. Ponlo donde lo veas cada mañana, porque tu mente necesita reeducación espiritual. No te presentes ante el mundo desde tu herida. Preséntate desde tu identidad en Dios, porque la vida sigue y tú debes seguir con ella. Y no vas a poder caminar hacia el futuro si sigues cargando un nombre que Dios nunca te dio. Hoy Dios te dice en un susurro que se siente como abrazo: yo sé que el dolor intentó cambiarte el nombre. Yo sé que te presentaste como el herido, como la que perdió, como el que ya no puede. Pero hoy te recuerdo quién eres realmente. Eres mío. Yo te formé. Yo te nombré. Y ninguna tormenta puede borrar el nombre que yo escribí sobre ti. Dios te nombró antes de que el dolor intentara definirte. Y sé que justo aquí aparece una pregunta que paraliza a muchos cuando están a punto de soltar el sufrimiento. ¿Y si seguir adelante significa olvidar lo que perdí? Esa pregunta tiene una respuesta que necesitas escuchar. Porque avanzar no es olvidar. Avanzar es honrar lo vivido sin quedarte enterrado con ello. Número 3. ¿Por qué seguir adelante no significa olvidar? Hay un miedo que casi nadie dice en voz alta, pero pesa como una losa de plomo sobre el pecho. Es ese pensamiento que aparece cuando por fin intentas respirar un poco mejor. Si sigo adelante, es como si lo que perdí no hubiera importado. Y entonces la culpa te toma del cuello, como si sonreír fuera una falta de respeto, como si reír fuera traición,
como si llorar menos significara amar menos. Y ese miedo te mantiene amarrado al dolor, no porque quieras sufrir, sino porque soltar se siente como abandonar a alguien, como dejar atrás una parte de tu propia historia. Y lo más fuerte es que aún así Dios camina a tu lado, aunque tú no lo notes, aunque tus ojos estén nublados por la culpa. Me recuerda a esos discípulos que iban rumbo a Emaús, con el corazón roto, con la esperanza apagada, hablando del dolor como si fuera el final. Y Jesús estaba ahí, caminando con ellos, pero no lo reconocían. No porque Jesús se hubiera ido, sino porque el peso interno no les dejaba ver. Así pasa contigo. A veces tú dices, Dios no está. Pero lo que en realidad sucede es que el dolor y la culpa hacen de velo. Y aún así, Él no se aparta, no te juzga por tardar. Te acompaña en tu resistencia a avanzar, esperando el momento en que estés listo para abrir los ojos. Porque hay algo que necesitas entender con suavidad, pero también con claridad. La memoria y el movimiento no son enemigos. Puedes recordar con amor y caminar con esperanza al mismo tiempo. El corazón humano tiene un espacio misterioso, un espacio amplio, donde caben dos cosas a la vez: honrar lo que fue y abrazar lo que viene. Dios no te pide que borres el pasado, Dios te pide que no te quedes enterrado en él. No te pide que niegues lo que dolió, te pide que no conviertas ese dolor en tumba, porque la vida sigue y tú debes seguir con ella, no para olvidar, sino para obedecer el llamado de Dios que todavía está vivo sobre ti. Pero la Biblia dice que olvidemos, me dirás. Y aquí es donde hay que escuchar la Escritura con un corazón sano. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Eso está en Isaías 43, 18 al 19. Dios no está ordenándote amnesia, Dios está ordenándote dirección. No te está diciendo, niega tu historia. Te está diciendo, no vivas mirando para atrás como si lo de atrás fuera tu único horizonte, porque cuando Dios está haciendo cosa nueva, el peligro es quedarte mirando el escombro y perderte la semilla. Y Pablo lo dice con una fuerza que no condena, pero sí despierta. Hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso está en Filipenses 3:13 al 14. Olvidar, en este sentido, no es borrar, es soltar el control que el pasado tiene sobre tus pasos. Es dejar de caminar con el cuello torcido hacia atrás. Es permitir que tu mirada vuelva a apuntar al frente. No porque lo de atrás no importó, sino porque lo de adelante también importa. Y Dios no está solo en tu ayer, también está en tu mañana. Déjame ponértelo con una imagen que se siente. Piensa en un barco y su ancla. El ancla fue necesaria en la tormenta. Sin ella, las olas te habrían arrastrado a mar abierto y te habrías perdido. Tu dolor fue esa ancla legítima. Te detuvo para que no te destruyeras. Te obligó a parar cuando tu alma no podía más. Pero la tormenta ya pasó, o por lo menos ya no es la misma. Y el barco fue hecho para navegar, no para oxidarse en el muelle. Si nunca levantas el ancla, el barco se pudre en el puerto, y tú, como ese barco, fuiste diseñado para recorrer aguas abiertas. Tu llamado no termina donde te anclaste. Tu historia no se detuvo donde lloraste. Dios te hizo para avanzar, incluso con cicatrices. Y aquí está el permiso sagrado para seguir viviendo. Avanzar no es traicionar. Avanzar puede ser honrar, porque muchas veces honras más lo que perdiste viviendo que enterrándote junto a ello. Si fue una persona que amaste, ¿de verdad crees que el mayor homenaje sería quedarte apagado para siempre? Si fue un sueño que se rompió, ¿de verdad crees que Dios quiere que tu vida se convierta en duelo eterno? Hay dolores que merecen lágrimas, sí,
pero ningún dolor merece robarte el futuro que Dios todavía quiere darte. Haz algo hoy, algo pequeño, pero real. Piensa en una cosa que dejaste de hacer desde que el dolor te detuvo. Tal vez dejaste de caminar, dejaste de visitar a alguien, dejaste de cantar, dejaste de orar con libertad, dejaste de reír sin culpa. Hoy no tienes que volver a todo, solo vuelve a una versión pequeña. Un paso, una llamada, una caminata de 5 minutos. Abrir la Biblia otra vez aunque no sientas nada, porque tu alma necesita pruebas vivas de que todavía puedes moverte. Número 4. Dios no te salvó para que sobrevivieras a medias. Hay una verdad que puede sacudirte por dentro si la dejas entrar de verdad. Tu supervivencia tiene nombre y apellido, y se llama propósito. Porque si Dios solo quisiera que existieras, habría bastado con mantenerte respirando. Pero Él hizo mucho más que eso. Te sostuvo en noches donde tú ya no tenías fuerzas ni para pedir ayuda. Te guardó en momentos donde todo parecía querer arrancarte la fe, la paz, la esperanza, incluso las ganas de vivir. Y si hoy sigues aquí, no es por casualidad, no es porque simplemente aguantaste. Es porque hubo una mano invisible que te sostuvo cuando tú ya te estabas soltando. Jesús lo dijo de una manera que no deja espacio para una vida a medias. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Vida en abundancia no significa una vida sin problemas, no significa que nunca vas a llorar ni que todo va a ser cómodo. Significa una vida con sentido, con dirección, con presencia de Dios, con propósito activo. Una vida que no se reduce a sobrevivir, a pasar el día, a cumplir por inercia. Jesús no vino a rescatarte para dejarte viviendo como una sombra de ti mismo. Él vino a devolverte el pulso espiritual, el brillo interno, la capacidad de caminar otra vez con misión. Si Dios te sostuvo en la peor noche, si te protegió cuando estabas más vulnerable, si peleó batallas que ni siquiera viste, no lo hizo para que te quedaras sentado mirando una pared, con el corazón apagado y el alma en pausa. Lo hizo porque hay algo que solo tú puedes hacer. Hay un lugar en su plan que nadie más puede ocupar. Hay una asignación con tu nombre. Hay personas a las que tú vas a tocar de una manera que nadie más puede. Hay una obra que Dios preparó para ti. Y eso significa que tu historia no terminó donde tú creíste que terminó. Y esto no es motivación vacía, es Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso está en Efesios 2:10. Hechura suya, diseñado, formado, pensado con intención. Y mira la frase, preparó de antemano, antes de tus caídas, antes de tus pérdidas, antes del trauma, antes de la herida que te detuvo. Dios ya había preparado caminos para ti, y aunque tú te hayas quedado congelado en el capítulo del dolor, esos caminos siguen ahí. No se borraron, están esperando tu obediencia, no tu perfección. Sé que puede sonar difícil de creer cuando llevas meses o años sintiéndote vacío, cuando te levantas cada mañana con la misma pregunta, ¿para qué? Cuando la vida se siente como un trámite que cumplir y no como un regalo que disfrutar. Es normal sentir eso después de tanto dolor. El trauma puede apagar la imaginación, puede drenar el entusiasmo, puede secar el deseo, y a veces ni siquiera es tristeza, es una especie de anestesia. Te vuelves funcional, pero por dentro estás ausente. Pero escucha esto con ternura. Que tú no lo sientas no significa que no sea verdad. Tu sensación no tiene la última palabra. Dios sí. La supervivencia sin propósito se convierte en existencia prolongada. Respirar, comer, dormir, repetir. Pero la existencia con propósito, aunque duela, se convierte en vida abundante. No abundante en comodidad, sino en sentido.
porque hay dolores que cuando se unen al propósito de Dios dejan de ser solo sufrimiento y se vuelven testimonio. Dejan de ser solo pérdida y se vuelven plataforma. Dejan de ser solo cicatriz y se vuelven señal de que Dios no terminó contigo. Piensa en una lámpara potente, de esas que pueden iluminar una habitación entera, pero guardada en un almacén oscuro. La lámpara funciona, tiene energía, emite luz, pero nadie la ve porque está escondida. Y pasa el tiempo, y el almacén se llena de polvo, y la lámpara sigue encendida, pero encerrada. Así le pasa a mucha gente. Siguen vivos, siguen respirando, pero se escondieron en el almacén del dolor. Se refugiaron en el rincón de «ya no espero nada». Y Dios hoy te dice, sal del almacén, no porque no te entiendas, sino porque hay habitaciones oscuras que necesitan tu luz, tu casa, tus hijos, tu familia, tu futuro, tu propósito, incluso alguien que ni conoces todavía, pero que va a ser tocado por tu historia cuando te levantes. Haz esto hoy como un acto de humildad y valentía. Pregúntale a Dios en oración, Señor, ¿para qué me guardaste? Y luego quédate un momento en silencio. No te apures. A veces la respuesta no llega como una frase audible, sino como una dirección suave, como un recuerdo encendido, como un deseo limpio que vuelve a respirar dentro de ti. Escribe lo que venga a tu corazón, aunque parezca pequeño, porque muchas veces el propósito no se revela como un mapa completo, sino como el siguiente paso. Y toma una decisión que cambie tu postura interior. Vivir cada día como alguien que fue preservado con propósito, no como un accidente que sigue respirando. Porque esto es real. Dios no te guardó para que sobrevivieras. Te guardó porque te necesita vivo. Y cuando digo te necesita, no hablo de un Dios débil. Hablo de un Dios que decide incluirte, usarte, llamarte, confiarte cosas. Si respiras, es porque hay asignación. Si estás aquí, es porque hay algo que solo tú puedes hacer. No busques tu propósito en el pasado, búscalo en él. Y sí, tal vez ahora mismo algo se levanta dentro de ti y dice, entiendo que hay propósito, pero tengo miedo. Tengo miedo de volver a intentar y que me salga mal otra vez. Ese miedo tiene nombre y es exactamente lo que vamos a enfrentar ahora. Número 5. El miedo a volver a intentar después de fracasar. El miedo a volver a intentar es extraño porque se disfraza de prudencia. Te susurra, no es que seas cobarde, es que estás siendo inteligente. Pero en el fondo no es sabiduría, es una herida hablando. Y la paradoja es cruel. Por miedo a perder otra vez, decides no arriesgar nada y así garantizas que nada cambie. El miedo al fracaso repetido se vuelve el fracaso más seguro, porque te deja quieto, congelado, mirando cómo la vida sigue mientras tú te quedas atrapado en el capítulo donde te rompiste. Y yo lo entiendo. De verdad lo entiendo. Porque no hablamos de un miedo pequeño, sino de uno que tiene historia, raíces, cicatrices que son evidencia. No es miedo al vacío, es miedo a lo conocido. Ya te quemaste, ya te traicionaron, ya te ilusionaste y te dejaron con las manos vacías, ya intentaste con todo el corazón y te regresaron pedazos. Entonces tu alma aprende una defensa. Si no lo intento, no me duele. Pero esa defensa, aunque parezca protección, termina siendo una prisión. Te cuida del dolor futuro, al precio de cancelarte el futuro. Y ahí, en medio de ese nudo en el pecho, aparece una voz que no es la del miedo, es la de Dios. Deuteronomio 31:8 dice, «Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides». Escucha la dirección de esa promesa. Dios va adelante, no detrás, empujándote como si no le importara tu fragilidad. Va adelante, como quien entra primero al lugar oscuro, enciende la luz y luego te toma de la mano. Va adelante como quien ya vio la curva, ya vio el obstáculo, ya vio lo que tu mente imagina como desastre y aún así te dice, camina, yo estoy aquí.
porque muchas veces la última vez que intentaste lo hiciste solo. Aunque amabas a Dios, en la práctica ibas con tus fuerzas, con tu cálculo, con tu control, con tu necesidad de que nada salga mal. Y cuando algo salió mal, el golpe fue doble. Dolió el fracaso y dolió la vergüenza. Pero esta vez puede ser diferente, porque no se trata de que tú seas más fuerte, se trata de que tú no camines solo. El Dios que conoce el final te está diciendo que el futuro no está gobernado por tus traumas, sino por su presencia. Por eso el Salmo 56, 3 y 4 suena tan humano. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mira qué honestidad, en el día que temo. No dice, si algún día temo, como si fuera un creyente invencible. Dice, cuando temo. O sea, el miedo llega pero no manda. El miedo se presenta, pero tú decides a quién obedeces. Y esa decisión repetida es la que empieza a devolverte la vida. Piensa en la imagen del niño que se quema con la estufa. Un día toca el hierro caliente y aprende, pero si por esa experiencia decide no entrar nunca más a la cocina, se condena a no alimentarse. Tu dolor te enseñó precaución, no parálisis. Dios no te está pidiendo que vuelvas a tocar el fuego de la misma manera. No te pide ingenuidad, te pide obediencia con sabiduría. Te pide que entres a la cocina con alguien al lado, y no con cualquiera, con el Señor que va delante, que cuida, que guía, que sostiene, porque hay algo que necesitas escuchar con claridad. La cocina que te quemó no es la cocina que te matará. Lo que te pasó no tiene derecho a dictar tu destino. Sí, fallaste, sí, perdiste, sí, te dolió. Pero todavía respiras, y mientras tengas aliento, hay páginas en blanco esperando ser escritas. La vida no se detuvo cuando tú te detuviste, pero tampoco se detuvo la gracia. Dios no escribe finales en los capítulos de dolor. Él escribe procesos, y los procesos continúan. Hoy hazlo simple, hazlo real. Identifica una sola cosa que dejaste de intentar por miedo. Una conversación, un proyecto, un hábito, una reconciliación, un paso hacia tu salud, una puerta que cerraste por vergüenza. Escríbelo y ora con pocas palabras, sin teatro. Dios, si tú vas delante, yo me atrevo a dar un paso. No prometas 10 pasos. No prometas perfección, promete dirección y decide vivir con precaución sabia, no con parálisis cobarde. Y escucha como si Dios te lo dijera: yo sé que tienes miedo, sé que la última vez dolió tanto que juraste no volver a intentar, pero la última vez no tenías lo que hoy tienes. Hoy me tienes a mí caminando delante de ti. No te prometo que no habrá viento, pero te prometo que no caerás solo. Porque el que no arriesga nada por miedo a perder, ya perdió demasiado. Perdió el movimiento, perdió la esperanza, perdió la posibilidad de un nuevo capítulo. Y tal vez ahora mismo tu corazón diga: está bien, quiero intentarlo, pero no tengo fuerzas, estoy agotado. Tranquilo, la fuerza que necesitas no siempre llega antes del paso. Muchas veces llega en el paso. Y eso es lo que vamos a encender en tu interior a continuación. Número 6. Levántate aunque no sientas fuerzas. Quiero que sepas algo antes de que escuches lo que sigue. No te voy a pedir que seas fuerte. No te voy a pedir que hagas algo heroico. No te voy a dar una charla motivacional de esas que suenan bonitas, pero se olvidan al cerrar la pantalla. Voy a decirte la verdad, una verdad que libera. No necesitas sentirte fuerte para levantarte. No necesitas tener ganas para dar el primer paso. No necesitas estar bien para moverte. Porque a veces lo único que tienes es un suspiro. Y aún así, Dios puede empezar con eso. La vida te enseñó una lógica. Primero recupérate y luego avanza. El mundo te dice: prepárate y luego muévete. Pero Dios te dice algo completamente distinto. Muévete, y yo te preparo en el camino.
La fuerza que buscas sentir antes de actuar muchas veces solo aparece después de que actúas sin sentirla. Es como si tu interior estuviera esperando una señal externa para despertar. Y esa señal no siempre es emoción. A veces es obediencia. Un paso pequeño, un levantarte aunque sea lento, una decisión silenciosa de no quedarte en el piso un día más. Por eso Pablo dijo algo que parece imposible hasta que lo vives, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso está en 2 de Corintios 12:10. Y lo dijo desde la experiencia de alguien que conoció límites reales, cansancio real, ataques reales. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? Porque ahí es donde se revela que tu fuerza más confiable no es la que tú produces, sino la que Dios te presta. La debilidad no es el fin del camino, muchas veces es el lugar exacto donde Dios decide manifestarse con más claridad. Escucha esta imagen con los ojos del corazón. Un motor diésel en una madrugada helada no arranca suave. Giras la llave y lo primero que escuchas es un quejido ronco, un rugido áspero, como si el motor estuviera sufriendo. Tiembla, vibra, tose, parece que va a rendirse. Y si alguien lo escuchara sin entender, diría, eso está muerto, eso no sirve. Pero el que conoce sabe que no está muerto, está frío. Y si le das arranque, aunque suene feo al principio, en unos minutos el metal se calienta, el aceite fluye y el motor que parecía apagado empieza a rugir con potencia. Tú eres ese motor. No esperes arrancar perfecto. Arranca temblando, arranca con ruido, arranca con lágrimas si es necesario. Dios se encargará de calentarte en el camino. Los grandes avances bíblicos casi nunca nacieron de gente que se sentía lista. Nacieron de gente que obedeció mientras se sentía pequeña. Gedeón temblaba con 300 hombres frente a un ejército enorme. La viuda de Sarepta estaba preparando su última comida, resignada a morir, y aún así obedeció una instrucción que parecía absurda. Pedro estaba en una barca en medio de una tormenta, y ni siquiera el mar le ofrecía estabilidad. Ninguno estaba fuerte, ninguno estaba en su mejor momento, pero todos dijeron un sí tembloroso, y Dios hizo el resto. Así trabaja el cielo. No espera a que tus emociones se alineen, espera a que tu corazón se rinda. Y cuando sientas que estás en tinieblas, recuerda esto: aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Eso está en Miqueas 7:8. No dice, si caigo, tal vez me levante. Dice, me levantaré. Es una declaración de identidad, no de emoción. Porque el enemigo quiere que tu cansancio sea tu sentencia. Quiere que tu agotamiento sea tu excusa final. Pero Dios dice que aún en tinieblas Él es luz, y la luz no se negocia con la oscuridad. La luz se enciende, y cuando Dios se enciende en tu vida, aunque sea una chispa, ya no estás perdido. Haz algo hoy. Levántate de donde estás. Literalmente ponte de pie. Si puedes, da un paso, no para demostrar fuerza, sino para activar fe. Haz una cosa pequeña que has pospuesto. Un mensaje, una ducha, abrir la ventana, ordenar una esquina, leer un salmo, poner tu mano en el pecho y respirar con calma, porque el espíritu de resignación se rompe con movimiento y la obediencia más pequeña puede convertirse en puerta para una fuerza que no sabías que existía. Hoy Dios te dice, no te pedí que fueras fuerte, te pedí que fueras obediente. La fuerza que necesitas no está en tus músculos ni en tu ánimo, está en mi espíritu. Y mi espíritu se activa cuando tú das el paso, no cuando tú lo planeas. Levántate con lo que tienes, con un suspiro, con una lágrima, con un sí, Señor tembloroso. Eso me basta. Yo haré el resto. No esperes fuerza para actuar. Actúa y la fuerza te encontrará. Ese es el arranque que cambia todo. Y mientras te levantas, quizás miras a tu alrededor y te duele ver que otros ya avanzaron, que amigos prosperaron, que conocidos que estaban peor ahora están mejor.
Y eso despierta algo dentro de ti que también necesita ser sanado. Porque no solo hay cansancio, a veces hay comparación, hay vergüenza, hay sensación de atraso. Y de eso tenemos que hablar porque Dios no quiere que te levantes mirando al costado. Quiere que te levantes mirando hacia Él. Número 7. Las personas que avanzaron sin ti. Miras las redes sociales y ves fotos que parecen gritarte que el mundo no se detuvo por nadie. Viajes, ascensos, bodas, sonrisas perfectas, logros que se anuncian como trofeos. Y tú ahí, sintiendo que tu vida se quedó congelada en el capítulo más doloroso. Entonces aparece esa voz oscura que sabe exactamente dónde apretar. Ya es tarde. Te quedaste atrás. Desperdiciaste tus años. Y lo peor es que no siempre suena como un ataque. A veces suena como una conclusión lógica, pero escúchame con calma. Esa voz no es verdad, es comparación. Y la comparación no te muestra la realidad. Te muestra una versión editada de la vida de otros y una versión castigada de la tuya. Entiendo esa vergüenza silenciosa, entiendo esa sensación de llegar tarde a tu propia historia. Porque cuando el dolor dura, no solo te quita energía, también te roba perspectiva. Te convence de que tu pausa fue un fracaso, cuando muchas veces fue supervivencia. Te convence de que tu proceso es retraso, cuando en realidad puede ser preparación. Y aquí viene la paradoja que redime. Algunos que avanzaron rápido pueden estar corriendo en círculos, construyendo sobre arena, sosteniendo una vida que por dentro se les cae. Mientras tanto, tu demora, aunque te duela, puede ser la misericordia de Dios, asegurándose de que tú construyas sobre roca. Lo que parece atraso, a veces es Dios salvándote de un futuro frágil. Gálatas 6, 4 al 5 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hay algo profundamente liberador ahí. Dios no te pidió cargar con la vida de otros ni medir tu valor con el ritmo de nadie. Te pidió mirar tu propia obra, tu propio proceso, tu propia carga, porque hay cargas que nadie vio. La ansiedad que tragaste en silencio, el duelo que escondiste para no preocupar, la lucha diaria por levantarte cuando lo único que querías era desaparecer. Y si nadie aplaudió eso, el cielo sí lo vio. La comparación es injusta porque compara resultados visibles con batallas invisibles. Tu vida no es la misma carrera que la de los demás. En una pista, el corredor del carril exterior parece ir adelante, pero no está ganando. Simplemente está recorriendo una distancia diferente. Tu carril tiene curvas que otros no tuvieron que caminar. Tu carril tiene pendientes que solo tú conoces. Tu carril tiene una distancia que solo tú has tenido que recorrer con lágrimas en los ojos y fe en el pecho. Por eso, compararte es como juzgarte por un mapa que no es el tuyo. Dios no te diseñó para copiar vidas. Te diseñó para vivir la que Él escribió contigo. Y cuando te desesperas porque ellos ya llegaron, Dios te recuerda que Él no trabaja con el calendario humano. Moisés no comenzó su misión más grande en la juventud. La comenzó cuando muchos ya se retirarían. Sara vio promesa cuando humanamente ya no había fuerzas. Y hasta el ladrón en la cruz recibió vida eterna en su última hora. Eso rompe la mentira del ya es tarde. Con Dios, el tiempo no es un verdugo, es un escenario. Cuando Dios decide abrir una puerta, no importa cuántas puertas se cerraron antes. Cuando Dios decide darte un nuevo capítulo, no importa cuánto duró el capítulo anterior. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Hay prosperidades que hacen ruido, pero no tienen raíces, y hay procesos que parecen lentos, pero están llenos de raíces profundas. Hoy Dios no te está pidiendo que mires el carril ajeno con amargura, te está pidiendo que guardes silencio,
que descanses el corazón, que dejes de alterarte por la aparente ventaja de otros, porque la ansiedad de compararte solo te roba la fuerza que necesitas para moverte, y lo que Dios quiere es movimiento, no tortura mental. Haz una cosa sencilla, toma distancia de lo que alimenta la comparación. Cierra las redes por un día completo y úsalo como un ayuno del ruido. Y en ese silencio, pregúntale a Dios con honestidad: Señor, ¿cuál es mi carril? Luego mira tu propio progreso con misericordia. No te midas contra el hoy de los demás, mídete contra tu ayer. Si hoy duele un poco menos, eso es avance. Si hoy respiras con un poco más de esperanza, eso es avance. Si hoy vuelves a orar después de mucho tiempo, eso es avance. Tu carrera no es contra otros, es junto a Dios. Y escucha este susurro de gracia: Hijo mío, hija mía, yo nunca te comparé con nadie. Cada historia que escribo es única. Lo que preparé para ti no cabe en el molde de otro. Deja de mirar carriles ajenos. Tu carril tiene paisajes que otros nunca verán. Y al final del camino, lo que importará no es quién llegó primero, sino quién llegó conmigo. Así que levántate sin vergüenza. No llegaste tarde, llegaste vivo. Y tu historia no se terminó. Pero hay algo todavía más peligroso que la comparación. Algo que trabaja en silencio y puede ser tu peor enemigo sin que te des cuenta. Es lo que le pasa a tu alma cuando el dolor deja de doler. Número 8. El peligro de acostumbrarte al dolor. Te hablo como alguien que conoce esa temporada en la que el dolor se vuelve rutina. Esa temporada en la que ya no estás peleando, no porque no te importe tu vida, sino porque la pelea se siente más agotadora que la herida. Es humano, es comprensible. Cuando has llorado tanto, llega un punto donde el alma dice: ya no puedo. Y entonces te adaptas, te acostumbras, aprendes a vivir con menos ilusión, con menos expectativa, con menos fe. Pero escucha esto con cuidado. Que sea comprensible no significa que sea aceptable. No para Dios, no para el plan que Él escribió con tu nombre. Que hayas dejado de llorar no significa que hayas sanado. A veces solo significa que te resignaste. La resignación tiene cara de paz, pero corazón de derrota. Se parece a la calma, pero no es calma, es rendición. Y el dolor más peligroso no es el que te hace gritar, sino el que te hace callar. Porque cuando el alma se acostumbra a sufrir, deja de pedir ayuda, deja de orar con hambre, deja de esperar milagros. Ya no pelea por la vida abundante, solo intenta pasar el día. Y eso, aunque suene maduro, en realidad es una muerte lenta por dentro. Por eso esta sección se llama así, y quiero que la sientas: el agua tibia que hierve sin que lo notes. Porque así funciona la costumbre. Nadie se acostumbra al dolor de golpe. Te acostumbras de a poquitos. Un día te duele mucho y lloras. Al siguiente te duele igual, pero ya no lloras tanto. Después te duele y dices: es lo normal. Y un día, sin darte cuenta, ya no preguntas: ¿por qué? Ya no sueñas, y sí, ya no te imaginas diferente. Te vuelves tibio, no frío, que al menos reconoce que está mal. No caliente, que al menos se mueve con pasión. Tibio. Y la tibieza es un estado peligrosísimo del alma. Escucha lo que Dios dice en Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este pasaje no es solo sobre fe religiosa, también te habla de vida. La tibieza es cuando ya no estás desesperado por Dios, pero tampoco estás caminando con Él. Cuando ya no estás peleando por sanar, pero tampoco estás descansando de verdad. Cuando ya no te hundes, pero tampoco floreces. Es ese punto donde te acostumbras a lo mediocre, a lo mínimo, a lo que alcanza. Y ahí es donde se descompone todo sin ruido, porque el alma tibia no siente urgencia, no siente hambre, no siente necesidad. Solo se adapta. Y lo que se adapta demasiado se encoge.
Aquí entra el grito de amor de Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. No dice esfuérzate primero, dice despiértate. Porque hay gente que no está muerta por fuera, pero por dentro está dormida, funciona, trabaja, responde mensajes, sonríe a veces, pero su espíritu está en modo supervivencia. Y Cristo no vino a hacerte eficiente en la supervivencia. Cristo vino a alumbrarte, a devolverte vida, a despertarte en medio de tu noche. Y te lo voy a decir con una metáfora fuerte porque la necesitas. La rana en el agua tibia. Si la pones en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la pones en agua tibia y subes la temperatura poco a poco, la rana se queda quieta, se acomoda, no percibe el peligro, y cuando finalmente quiere saltar, ya no tiene fuerzas. Así pasa con el sufrimiento normalizado. No te destruyó de golpe, te desgastó por grados, te fue quitando ganas, fe, identidad, hambre, y un día, sin darte cuenta, estabas viviendo en un lugar que jamás habrías aceptado al inicio. Por eso, hoy Dios no te habla suavecito. Hoy Dios te sacude con amor. El agua está hirviendo. Sal ahora, no mañana. No cuando te sientas mejor. Ahora, haz un inventario honesto, sin excusas y sin drama, solo con verdad. ¿Qué cosas dolorosas has normalizado? ¿Qué trato aceptas? ¿Qué soledad te resignaste a cargar? ¿Qué pecado tolerable te prometiste dejar después? ¿Qué tristeza ya llamas mi personalidad? ¿Qué cansancio ya llamas mi vida? Dilo, escríbelo, porque lo que nombras lo puedes confrontar, y lo que confrontas con Dios se puede romper. Hoy Dios te dice, despierta. Yo no te diseñé para que te adaptaras al dolor, te diseñé para que vivieras en mi plenitud. Ese lugar donde estás no es tu hogar. Esa resignación que sientes no es paz, es derrota disfrazada. Yo no te guardé con vida para que te acostumbres a sobrevivir. Te guardé para que vivas. Y si tienes que empezar con un paso pequeño, empieza. Si tienes que pedir ayuda, pide. Si tienes que llorar de nuevo, llora. Pero no llames normal a lo que te está matando por dentro. Lo que normalizas te destruye, lo que confrontas te libera. Y quizá ahora, justo ahora, sientes otra herida. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si Él estuviera cerca, ¿por qué permití tanto? Esa pregunta no te condena. Esa pregunta abre una puerta. Número 9. Dios habla en medio de tu desastre, no después. ¿Dónde estás, Dios? Si alguna vez esas palabras se te quedaron atoradas en la garganta o te salieron en silencio mientras mirabas el techo, no eres el primero. Hay dolores que aprietan tanto que parecen empujar a Dios fuera del cuarto. Y en esos momentos, el corazón empieza a sacar conclusiones. Me abandonó, no le importo. Si estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Pero escucha esto con ternura. Sentir que Dios está lejos no es pecado. Es una experiencia humana cuando el dolor hace ruido, cuando la pérdida te deja sin aire, cuando el caos no te da tregua. A veces, lo más espiritual que puedes decir es lo más honesto. Señor, no te siento. Tú buscas a Dios en el silencio perfecto, pero Él te busca a ti en el ruido de tu desastre. Tú esperas que Él hable cuando todo se calme, pero muchas veces Él habla para que todo se calme. Tú piensas, cuando yo sane, cuando yo me ordene, cuando yo me recupere, ahí me acerco a Dios. Y Dios responde, no, hijo, yo me acerco a ti ahora porque tu herida no es una barrera para mí, es una puerta. Dios no es un visitante elegante que solo entra cuando la casa está limpia. Dios es Padre. Y un padre entra incluso cuando hay escombros, humo y lágrimas. Por eso el Salmo 34:18 es un giro de luz en medio del valle. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los fuertes. No dice que está cerca de los que ya resolvieron todo. Dice quebrantados, contritos.
los que ya no pueden fingir, los que se quedaron sin fuerzas. Eso significa que el lugar donde tú sientes vergüenza por estar roto es el lugar donde Dios dice, estoy más cerca. Hay personas que creen que el dolor espanta a Dios, pero la Biblia muestra lo contrario. El dolor atrae su cercanía, como un imán que jala la compasión del cielo. Mira a Agar. Era una mujer desechada, sola, en el desierto, sin un futuro visible. No estaba en un templo. No estaba bien. Estaba huyendo. Estaba herida. Estaba confundida. Y justo ahí, en el lugar donde nadie la buscaba, Dios la encontró. Génesis 16:13 dice que ella llamó a Jehová, tú eres Dios que ve. Eso es poderoso. Ella no lo llamó Dios que exige, Dios que castiga, Dios que se aleja. Lo llamó Dios que ve, porque en el momento donde se sintió invisible para el mundo, descubrió que no era invisible para el cielo. Y hoy Dios te lo repite con la misma autoridad. Yo te veo, ahora, en este desastre, en esta noche, en este desorden, en este cuarto donde sientes que la vida se te cayó encima. Déjame pintártelo con una imagen que tu alma pueda tocar. Después de un terremoto, los paramédicos no esperan a que los heridos salgan caminando. Entran al polvo, se meten entre el hierro retorcido, remueven piedras con las manos. No preguntan primero si el herido se lo buscó. No exigen que el herido se limpie antes de ayudarlo. Simplemente entran. Y si oyen un suspiro, si oyen un gemido, si oyen un golpe suave, se emocionan porque significa vida. Dios es así. Él no espera a que salgas de los escombros. Él entra a tus escombros. Y si hoy puedes escuchar estas palabras, si algo dentro de ti todavía responde, aunque sea con un suspiro, es porque Dios ya está ahí, buscando entre el polvo lo que el dolor quiso sepultar. Tal vez tú dices, pero yo no escucho nada. Y te entiendo. Hay días donde la voz de Dios no suena como trueno, suena como un hilo. No llega como grito, llega como una insistencia suave que no te deja rendirte. A veces su voz es una frase que te sostiene sin explicación. A veces su voz es una puerta que se abre en el momento justo. A veces su voz es este mensaje cayendo en tu vida como agua en tierra seca. Porque Dios habla en medio del desastre, no después. Habla cuando estás temblando, no cuando ya estás firme. Habla cuando estás confundido, no cuando ya entendiste todo. Por eso hoy no esperes condiciones perfectas para hablar con Él. Háblale ahora, sucio, roto, cansado, enojado, confundido. Dile, Señor, aquí estoy, no te siento, pero te necesito. Y quédate un momento en silencio, no para producir una emoción, sino para darle espacio a su presencia. La presencia de Dios no depende de tu limpieza emocional, depende de su fidelidad eterna. Él es cercano al quebrantado, no porque tú lo merezcas, sino porque así es su corazón. Hoy Dios te dice, no me fui, nunca me fui. Cuando sentiste que el cielo estaba cerrado, yo estaba más cerca de ti que tu propia respiración. Yo soy el Dios que ve en la oscuridad, y lo que estás escuchando ahora mismo no es casualidad. Es mi voz entrando a tus escombros para decirte, aquí estoy, siempre estuve. Y si Dios está aquí contigo en este desastre, entonces necesitas saber algo sobre lo que viene después. Porque tu historia tiene páginas que ni siquiera imaginas, y lo siguiente que Él va a hacer contigo no será pequeño. Número 10. Los capítulos que Dios ya escribió y tú aún no has leído. Déjame preguntarte algo con calma. ¿Qué hay en las páginas que todavía no leíste? Porque tú estás mirando tu vida desde el capítulo más duro, desde la escena más oscura, desde el punto donde la historia se siente injusta, y tu mente cansada concluye, aquí termina todo. Pero Dios no escribe finales en el capítulo del dolor. Dios escribe redención, Dios escribe giro, Dios escribe luz. Y aunque ahora no lo veas, hay capítulos que ya están escritos con tu nombre y tú todavía no los has leído. Primera a los Corintios 2:9 dice algo que es promesa sólida.
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escucha lo que eso significa. Lo que viene no es solo un poquito mejor que lo que estás viviendo. Es tan diferente, tan inesperado, tan fuera de tu cálculo, que tu mente ni siquiera lo puede imaginar. La limitación no está en Dios. La limitación está en tu imaginación herida. Tu dolor te entrenó para esperar lo peor. Tu trauma te enseñó a pensar en pequeño para no decepcionarte. Pero Dios no trabaja dentro de los límites de tu miedo. Dios no necesita tu capacidad de soñar para cumplir lo que ya preparó. Tú solo necesitas seguir caminando para llegar a esa página. Y yo sé que aquí es donde tu corazón responde, pero no puedo creerlo. Lo entiendo. Sé que es difícil creer en un futuro bueno cuando el presente es tan pesado. Cuando te levantas y el alma se siente como plomo. Cuando miras hacia adelante y solo ves más de lo mismo. Cuando la palabra esperanza se siente como un concepto que otros usan, pero que a ti no te funciona. Pero escucha esto con compasión. Tu incapacidad de ver lo bueno no significa que no exista. Significa que aún no llegaste a esa página. Significa que estás parado en un pasillo oscuro. Y como no ves la salida, asumes que no hay salida. Pero hay puertas que no se ven desde donde estás. Hay giros que no se entienden desde el centro del caos. Por eso hay una paradoja que te está robando la vida. Estás declarando que tu historia es mala sin haber leído el final. Estás juzgando todo el libro por el peor capítulo, y ningún buen autor termina su historia en el punto más triste. El dolor suele ser el clímax, no el desenlace. El capítulo donde pierdes fuerzas no es el capítulo donde pierdes tu destino. Es el capítulo donde Dios empieza a mostrar de qué está hecha su fidelidad. Piénsalo así. Imagina a alguien leyendo una novela. Llega al capítulo donde el protagonista lo pierde todo, donde parece que la historia se rompió, donde la injusticia gana. Esa persona cierra el libro con rabia y dice, «¡Qué historia tan horrible!». Pero si hubiera leído 2 capítulos más, habría descubierto la redención, el reencuentro, la victoria inesperada, la puerta que se abrió cuando todo parecía cerrado. Tú estás intentando cerrar el libro de tu vida justo en el capítulo triste. Y Dios te dice, sigue leyendo, sigue caminando. No cierres el libro en la noche, porque el autor todavía no terminó. Y el Salmo 126, 5, 6 es la forma en que Dios te enseña su método. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mira el detalle, no dice, el que sembró y ya estaba feliz. Dice, sembró con lágrimas. No te pide que no llores, te pide que no te detengas. Hay gente que cree que las lágrimas son señal de derrota, pero en el reino, las lágrimas pueden ser agua de siembra. Tú estás sembrando incluso cuando te duele. Estás caminando incluso cuando no entiendes. Estás sobreviviendo incluso cuando sientes que no puedes. Y Dios dice, habrá cosecha, habrá regreso con regocijo, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. Entonces hoy haz un compromiso pequeño, pero poderoso. Escribe en una hoja, con tu puño y letra, como si firmaras un pacto con la verdad. Mi historia no terminó. Las mejores páginas aún no las leí. Ponla junto a tu cama. Que sea lo primero que tus ojos vean cuando despiertes y lo último cuando te acuestes, porque tu mente va a intentar volver al capítulo oscuro una y otra vez. Y tú necesitas recordarle quién escribe este libro. Hoy Dios te dice, yo soy el autor de tu historia y te lo digo con toda la autoridad de mi palabra. El capítulo que te hizo llorar no es el último. Hay páginas escritas con tu nombre que contienen sorpresas que tu mente no ha podido imaginar.
restauración que no buscaste, gozo que no esperabas, puertas que ya abrí mientras tú dormías. No cierres el libro, pasa la página, camina, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, porque el autor aún no terminó. Y hay algo más que necesitas entender. Tu levantada no es solo para ti. Hay ojos que te miran, corazones que dependen de tu ejemplo. Tu parálisis afecta más vidas de las que imaginas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Número 11. Tus hijos, tu familia, tu entorno necesitan que te levantes. Hay noches donde te miras al espejo y no reconoces a la persona que tienes enfrente. No porque te hayas vuelto malo, sino porque te volviste cansado, porque el dolor te fue apagando por capas, como si cada golpe te quitara un poco de color. Y lo que más pesa no es solo lo que tú sientes por dentro, sino lo que imaginas que los que te aman están viendo por fuera. Tus hijos, tu pareja, tu familia. Ellos no entienden tus batallas internas, pero perciben tu ausencia emocional. Sienten cuando estás ahí físicamente, pero lejos por dentro. Y esa conciencia te rompe, porque tú quisieras darles lo mejor, pero te sientes atascado en la versión más herida de ti mismo. Muchos nos decimos, cuando esté bien, seré ejemplo. Como si el ejemplo solo existiera cuando todo luce perfecto. Pero el ejemplo más poderoso no es el del padre impecable que nunca se quiebra. El ejemplo más poderoso es el del padre que se cayó y se levantó. Tus hijos no necesitan un héroe sin defectos. Necesitan ver a alguien real. Alguien que llora, alguien que lucha, alguien que se equivoca, y aún así decide ponerse de pie con la ayuda de Dios. Porque el mensaje que los marcará no será «mi papá nunca sufrió», sino «mi papá sufrió y no se rindió». La gracia se vuelve herencia cuando se ve en movimiento. Piensa en esto como un faro. Un faro no existe para admirarse a sí mismo. No brilla para su propia satisfacción, brilla para guiar a los barcos que navegan en la oscuridad. Cuando un faro se apaga, los barcos no tienen culpa, pero pierden dirección. Y a veces tu casa se siente así. Personas navegando con preguntas, con temores, con luchas silenciosas, y tú apagado por dentro, como si ya no tuvieras luz que ofrecer. Pero Dios no te pide que seas un sol perfecto. Te pide que vuelvas a encender, aunque sea una llama pequeña, porque incluso una llama pequeña en la noche salva rutas completas. Deuteronomio 6:7 lo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hay una frase ahí que parece mínima, pero es profética. Cuando te levantes, Dios asume que habrá días donde caes. Dios no ignora tu humanidad, pero Dios te da una instrucción para el momento del levantarte, para el momento de volver, para el momento de reanudar. La fe se transmite viviendo, no solo hablando. Y para vivir necesitas estar de pie, no con arrogancia, sino con obediencia. No con perfección, sino con dirección. Y el Salmo 78:4 agrega otra capa. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. ¿Sabes qué significa eso en tu situación? Que tu historia no solo es tuya. Tu historia puede convertirse en un relato que rescata. Tu proceso puede convertirse en un testimonio que protege. Tu levantada puede ser el lenguaje que tu hijo usará cuando le toque su propia tormenta, porque un día él también enfrentará un golpe, un día ella también sentirá miedo, y en ese día no recordarán solo lo que les dijiste, recordarán lo que vieron, recordarán que había oscuridad, y aún así tú buscaste a Dios. Recordarán que estabas cansado, y aún así caminaste. Recordarán que te dolía y aún así no te entregaste al suelo. Por eso hoy la aplicación no es un discurso largo. Hoy es una decisión con voz. Mira a los ojos a alguien que te ama y di,
aunque sea con un hilo de fuerza. Voy a levantarme. No sé cómo, pero con Dios lo haré. Esa frase parece pequeña, pero es una puerta. Es un pacto. Es romper el hechizo del silencio. Porque cuando el dolor te aísla, la familia empieza a vivir con suposiciones. Y Dios quiere romper esas suposiciones con una señal. El faro está volviendo a encender. Escucha, cuando te levantas tú, se levantan los que te miran. Tu levantada es herencia viva, es cobertura emocional, es dirección espiritual, es permiso para que otros también sanen sin culpa. Tus hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre que se levante. Tu familia no necesita que tengas todas las respuestas, necesita verte buscar a Dios. Tu recuperación no es solo tuya, es un legado para los que te rodean. Hoy Dios te dice en un susurro que pesa como eternidad. No lo hagas solo por ti, hazlo por los ojos que te miran con esperanza, incluso cuando tú no la ves. Tu levantada será el sermón más poderoso que jamás predicarás. Y ahora quizás piensas, está bien, pero ¿por dónde empiezo? Es tanto lo que hay que cambiar que no sé ni qué paso dar primero. Tranquilo, lo que necesitas es mucho más pequeño de lo que imaginas. Número 12. El primer paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser. Hay una presión silenciosa que te aplasta cuando decides levantarte. La presión de hacerlo todo de golpe. Como si para demostrar que estás mejor, tuvieras que cambiar tu vida completa en un solo día. Y esa expectativa, que parece motivación, en realidad es una trampa, porque cuando sientes que lo que debes reconstruir es enorme, tu alma se paraliza aún más. Te dices, si no puedo hacerlo perfecto, mejor no empiezo. Y así, el miedo se disfraza de prudencia, la duda se disfraza de realismo y el estancamiento se disfraza de paciencia. Pero Dios hoy te corta ese ciclo con una verdad sencilla. El primer paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser. El mundo celebra las transformaciones explosivas, los antes y después dramáticos, las historias que suenan como fuegos artificiales. Pero Dios trabaja con semillas. Dios trabaja con comienzos pequeños. Dios trabaja con lo microscópico que nadie aplaude, pero que el cielo registra. Lo pequeño no es insignificante, lo pequeño es el código genético de lo grande. Si Dios hace nacer un árbol desde una semilla, ¿por qué tú te exiges nacer como bosque de un día para otro? Por eso, Zacarías 4:10 te suelta una frase que sana la mente. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hay días que parecen poca cosa, pero son sagrados. Hay pasos que parecen nada, pero son obediencia. Mateo 14:29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no saltó como superhéroe. Pedro no corrió sobre el agua como si fuera fácil. Pedro bajó un pie, luego el otro, un paso, y ese paso, tan pequeño y tan tembloroso, separó lo natural de lo sobrenatural. Jesús no le dijo, corre, no le pidió un desempeño espectacular, le dijo, ven. Un paso de obediencia es más poderoso que 1000 planes perfectos que nunca se ejecutan. Dios no te pide que corras un maratón mañana, Dios te pide que muevas un pie hoy. No te sientas mal si tu primer paso es tan pequeño que nadie lo nota. Dios lo nota. Si tu primer paso es abrir los ojos mañana y decir, Dios, hoy elijo intentar, eso ya es más de lo que hiciste ayer. Si tu primer paso es sentarte un momento sin huir de tus pensamientos y decir, Señor, aquí estoy aunque esté roto, eso ya es vida regresando. Hay victorias que no hacen ruido, pero rompen cadenas. Hay avances que no se ven en fotos, pero se sienten en el espíritu. Imagina una represa enorme conteniendo agua por años. Esa represa no se rompe siempre con una explosión. Muchas veces se rompe con una grieta diminuta. Primero una gota, luego un hilo, luego un chorro.
hasta que, un día, la estructura cede y todo lo que estaba contenido se libera con fuerza imparable. Tu primer paso pequeño es esa grieta. Parece nada, pero es el inicio de una avalancha de restauración. Lo que hoy haces en secreto, mañana será lo que sostenga tu vida en público. Lo que hoy comienzas con miedo, mañana será tu testimonio de libertad. Así que hoy no te voy a pedir una lista interminable de cosas. Hoy te voy a pedir una sola microobediencia, una sola acción que sea tan pequeña que tu mente no pueda discutirla. Tal vez sea orar al despertar por 60 segundos y decir, Dios, hoy elijo vivir. Tal vez sea escribir en un papel con tu letra, mi historia no ha terminado, y ponerlo donde tus ojos lo vean cuando la tristeza te quiera convencer de lo contrario. Tal vez sea caminar 5 minutos fuera de tu casa, solo para recordarle a tu cuerpo que todavía hay cielo y aire y camino. Tal vez sea llamar a alguien que perdiste de vista y decir, no estoy en mi mejor momento, pero quiero volver a empezar. No importa cuál elijas, lo que importa es que sea hoy, porque el paso más pequeño es el que rompe la inercia de años. No esperes un gran momento para obedecer. La dirección pesa más que la velocidad, el tamaño pesa menos que la decisión. Hoy Dios te dice en un susurro de gracia, no me importa el tamaño de tu paso, me importa la dirección. Un paso hacia mí, por pequeño que sea, activa todo mi cielo a tu favor. No menosprecies lo pequeño en mis manos se convierte en milagro. Tú solo da el paso. Dios se encarga del agua. Dios se encarga de sostenerte. Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Y mientras das ese primer paso, quiero que sepas algo hermoso. La vida no dejó de ser buena mientras sufrías. Las misericordias de Dios siguieron llegando cada mañana, aunque tú no tuvieras fuerza para notarlas. Lamentaciones 3:22-23 lo dice así, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que pasa es que el dolor te cerró los ojos. Pero si hoy te atreves a abrirlos, aunque sea un poco, vas a empezar a ver señales pequeñas. Y esas señales pequeñas serán el comienzo de tu regreso. Número 13. La vida no espera a que estés listo para seguir siendo buena. Hay una mentira muy sutil que el dolor te enseña cuando se vuelve rutina. Te dice, la vida se detuvo. Y como tú te sientes detenido por dentro, empiezas a creer que afuera también todo se congeló. Pero no, la vida siguió moviéndose. Los días siguieron llegando, las mañanas siguieron naciendo. Y lo más fuerte de todo es esto, la vida siguió siendo buena, aun cuando tú no te sentías listo para verla. No porque tu dolor sea pequeño, no porque tu herida sea imaginaria, sino porque la bondad de Dios no depende de tu estado emocional. La bondad de Dios es un río que no deja de correr porque tú te sentaste en la orilla a llorar. Lamentaciones 3:22-23 lo dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. No cuando se te pase la tristeza, no cuando tengas fuerzas, no cuando vuelvas a sonreír. Cada mañana. Eso incluye la mañana después de tu peor noche. Eso incluye la mañana del día en que pensaste, no puedo más. Eso incluye el amanecer de tu confusión, el amanecer de tu vacío, el amanecer donde solo sobreviviste. Dios no pausó sus misericordias mientras sufrías. Llegaron puntuales, como siempre. El problema no era la ausencia de Dios, era que tú tenías los ojos cerrados y las manos ocupadas sosteniendo el peso del dolor. Y no te culpo por eso. Hay dolores que no te quitan solo la alegría, te quitan la capacidad de percibir. Te vuelves funcional por fuera, pero por dentro estás como adormecido. La risa de un niño te pasa por al lado y no entra. Un mensaje bonito no te toca. Un abrazo se siente lejos.
El café de la mañana ya no tiene sabor. El cielo puede estar precioso y aún así, tú no lo ves. Pero escucha esto con calma. Que no lo hayas sentido no significa que no estuviera ahí. La bondad de Dios no dejó de existir porque tú no podías percibirla. Solo se volvió invisible para una mente cansada, para un corazón agotado, para un espíritu que lleva mucho tiempo resistiendo. Salmo 118, 24 declara: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. A veces leemos eso y pensamos que es una orden imposible, como si Dios te dijera sonríe cuando estás roto. Pero no es una exigencia fría, es una puerta, es Dios diciéndote: hoy también hice un día para ti, hoy también hay algo que te pertenece, hoy también hay una chispa de vida que puedo encender. Porque el enemigo no necesita destruir tu vida de golpe, le basta con convencerte de que ya no hay nada bueno esperándote. Le basta con hacerte creer que vivir es solo aguantar. Y eso es precisamente lo que Dios quiere romper. Esa desesperanza aprendida que te roba los detalles, que te roba lo simple, que te roba la gratitud. La vida te sigue ofreciendo regalos mientras tú sigues revisando las facturas de lo que perdiste. Tú estás atrapado contando lo que se fue, y el cielo sigue enviando misericordias frescas. Tú miras la herida, y Dios te sigue dando respiración, techo, alimento, una llamada, una oportunidad, un rayo de sol, una canción que te toca por segundos, un momento de calma que aparece sin aviso. Y no, eso no borra lo que perdiste, pero sí te recuerda que tu historia no terminó. Porque si Dios te da pan hoy, es porque aún hay camino. Si Dios te da un amanecer, es porque aún hay páginas. Imagina esto como una escena. Dios ha servido una mesa en tu honor, una mesa con tu nombre. Tu silla está esperando, los platos están calientes. El aroma de la comida llena el salón. Hay pan, hay agua, hay vino, hay abrazo, hay futuro. Pero tú estás en la habitación de al lado con la puerta cerrada, llorando en el suelo. Y lo triste no es que la mesa no exista, la mesa está servida. Lo triste es que el dolor te convenció de que ya no mereces sentarte, de que ya no es para ti, de que llegaste tarde. Pero el banquete no desapareció, la silla no fue ocupada por otro. Lo que Dios preparó para ti sigue ahí. Solo necesitas levantarte, abrir la puerta y sentarte. Tu respuesta hoy no tiene que ser perfecta, tiene que ser honesta. Sal, aunque sea un momento. Mira el cielo, respira profundo, busca una cosa pequeña que sea bella y que no habías notado. Puede ser una nube, una hoja moviéndose con el viento, el sonido de una moto a lo lejos, una sonrisa en la calle, la luz entrando por la ventana. Y cuando la encuentres, agradécela en voz alta. No porque tu dolor sea poca cosa, sino porque estás entrenando tus ojos a reconocer que Dios sigue activo. Estás recuperando el hábito de recibir. Hoy Dios te dice que cada mañana te envió misericordias frescas. Cada atardecer pintó colores nuevos para ti. Cada brisa que sentiste en el rostro fue una caricia silenciosa. Dios no dejó de ser bueno mientras tú dejaste de mirar, pero hoy te pide que abras los ojos. Hay una mesa servida esperándote. Él es el anfitrión, y tú, aún con tus heridas, sigues siendo el invitado de honor. Dios no dejó de ser bueno. Tú estabas sobreviviendo con los ojos cerrados, y eso se entiende. Pero ahora viene el giro. Si vuelves a mirar, si vuelves a recibir, si vuelves a abrir la puerta, vas a descubrir que la vida todavía tenía belleza guardada para ti, incluso en medio del capítulo más doloroso. Y eso nos lleva a algo profundamente humano que tenemos que hablar con honestidad: tus lágrimas y lo que Dios hace con ellas. Número 14. Permítete llorar, pero no permitas que el llanto te defina. Tus lágrimas no son debilidad, son evidencia. Son la prueba de que tu corazón no se volvió de piedra, de que lo que viviste importó, de que lo que perdiste tenía peso real.
Hay gente que se endurece para no sentir, pero tú sentiste, ¿y eso duele? Sí, pero también habla de vida. Dios creó las lágrimas como un lenguaje del alma. A veces son limpieza, a veces son desahogo, a veces son oración cuando ya no te salen palabras. Llorar sana, llorar libera presión interna, llorar acomoda lo que se rompió. Pero escúchame con cariño y con firmeza. Vivir llorando enferma. Hay un punto donde el llanto deja de ser medicina y se convierte en habitación. Y Dios no quiere que vivas encerrado ahí. Salmo 35 lo dice como un abrazo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro. Eso significa que sí, hay noches, hay temporadas oscuras, hay etapas donde lo único que puedes hacer es resistir y llorar. Dios no se escandaliza de eso, pero también dice, a la mañana vendrá la alegría. Y no lo dice como una frase bonita para decorar tu dolor, lo dice como un umbral, como un límite sagrado, como una línea que te recuerda que la noche no es tu identidad. La noche es una estación, y las estaciones cambian, aunque tú sientas que el tiempo se detuvo. Mira el ejemplo de Jesús, porque aquí está la clave. Jesús no fue un hombre de emociones apagadas, fue el hombre más pleno que pisó la tierra. Y en Juan 11, cuando llega a la tumba de Lázaro, no posa de fuerte, no se hace el indiferente, no dice, no lloro porque tengo fe. No, Jesús lloró. Juan 11:35 lo dice con una sencillez que golpea el corazón. Jesús lloró. Sus lágrimas eran santas, eran humanas, eran reales, pero observa lo que viene después, porque ahí está el secreto de tu sanidad. Sus lágrimas no lo detuvieron, sus lágrimas no lo definieron, sus lágrimas no cancelaron su autoridad. Jesús lloró y después actuó. Juan 11:43 dice que clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Te das cuenta? Lloró y ordenó, lloró y caminó, lloró y soltó vida. Eso te enseña algo que necesitas hoy. Llorar y actuar no son enemigos. Puedes tener lágrimas en los ojos y fuerza en las manos al mismo tiempo. Necesitabas llorar para sanar, pero necesitas dejar de llorar para terminar de sanar. Porque el llanto tiene un propósito. Y cuando cumple su propósito, Dios comienza a llamarte a otra cosa. El duelo saludable te limpia, te permite reconocer la pérdida, te permite nombrar el dolor, pero el duelo destructivo te amarra, te hace repetir el mismo capítulo como si fuera el único capítulo. Te roba la visión, te roba el deseo, te roba la identidad. Y sin darte cuenta, ya no dices, estoy herido, sino, yo soy mi herida. Y ahí es donde Dios te dice, no, hijo, hija, tu historia no terminó en ese derrumbe. Imagina tu alma como un cielo. La lluvia es necesaria. La lluvia limpia el aire, humedece la tierra, alimenta semillas que estaban secas. Siente esa lluvia, las gotas en el rostro, el sonido en el techo, el olor a tierra mojada. Ese llanto fue bueno. Fue la lluvia que tu interior necesitaba para no volverse desierto, pero una lluvia eterna destruye, inunda, arrasa, convierte lo que debía nutrir en algo que ahoga. Tu llanto fue la lluvia necesaria, pero Dios no te diseñó para vivir en inundación. Él quiere que el cielo se abra, quiere que el sol regrese, quiere que aparezca el arco iris que solo se ve cuando la tormenta empieza a ceder. Tal vez hoy estás en ese umbral, ese punto donde ya lloraste mucho, donde tu cuerpo está cansado, donde tu alma está saturada y aún así te da miedo soltar el llanto porque piensas, si dejo de llorar es como si no me importara. Pero no, dejar de llorar no es olvidar, dejar de llorar es honrar de otra manera. Es decir, esto dolió, sí, esto me marcó, sí, pero no me va a gobernar, y eso no es traición, eso es sanidad.
eso es obediencia, eso es vida. Hazte una pregunta con honestidad, sin condenarte. ¿Estoy en la lluvia necesaria o en la inundación destructiva? Si estás en inundación, dile a Dios algo simple, sin discursos. Señor, dame la gracia de secar mis ojos y mover mis pies. Porque a veces lo que más necesitas no es una explicación, es fuerza para caminar. Y caminar no significa que ya estás perfecto. Caminar significa que ya no te rendiste. Caminar significa que el dolor no te tiene como rehén. Hoy Dios te dice que vio cada lágrima que derramaste. Las recogió todas, ninguna se perdió, ninguna fue inútil. Pero hoy, con el amor de un padre que no te deja dormir en el suelo para siempre, te dice, ya es de mañana. El lloro cumplió su obra. Ahora viene la alegría, no la alegría sin memoria, no la alegría falsa, no la alegría que niega lo vivido, sino la alegría de quien lloró todo lo que tenía que llorar y ahora puede mirar hacia adelante con ojos limpios. Tus lágrimas limpiaron el camino, ahora camina por él. Y con esos ojos más claros, con el corazón honesto y con los pies listos para dar el siguiente paso, necesitas escuchar la verdad que sella todo esto. La vida sigue, y Dios sigue escribiendo. Tu historia todavía no terminó. Número 15. Tu historia no termina aquí. Las mejores páginas están por venir. Así ha dicho el Señor en Jeremías 31, 16, 17. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Escúchala como si Dios la estuviera pronunciando sobre tu vida, aquí y ahora, justo en este capítulo donde tú pensaste que todo se acabó. Reprime del llanto tu voz, no porque tus lágrimas estén mal, no porque Dios te esté regañando por sentir, es porque el llanto ya hizo su parte y ahora Dios te está marcando un umbral. Como cuando un padre se agacha, te toma la cara con ambas manos y te dice, ya hijo, ya hija, mira hacia mí. Hay momentos donde llorar limpia, pero llega el momento donde Dios te pide que levantes la mirada, no para negar lo que pasó, sino para que no te quedes viviendo debajo de eso, porque salario hay para tu trabajo. Y aquí Dios no está hablando de un empleo, está hablando de tu resistencia, de esas noches donde nadie te vio, pero tú seguiste respirando, de esas mañanas donde te costó levantarte, pero igual abriste los ojos, de esos días donde caminaste por dentro con el corazón roto y aún así no dejaste que el mundo te destruyera por completo. Eso es trabajo, eso es batalla, eso es esfuerzo. Y Dios dice que hay salario, hay recompensa, hay una respuesta preparada para tu perseverancia, y luego viene lo que tu alma necesita como agua. Esperanza hay también para tu porvenir. No dice quizás, no dice vamos a ver, no dice si te portas bien, dice que hay, punto. Y esa palabra hay es una roca bajo tus pies cuando todo lo demás se siente como arena. Porque si lo dijo el Dios que no miente, entonces tu futuro no está cancelado, está en proceso. Tu historia no terminó, estaba siendo escrita en silencio mientras tú pensabas que se había quedado sin tinta. Ahora respira y deja que otra promesa te abrace con autoridad. Apocalipsis 21, 4, 5 dice que Dios enjugará toda lágrima, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego la voz del trono declara, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso no es poesía, es el lenguaje del autor. Cuando Dios dice hago nuevas, no está maquillando ruinas, está creando futuro, no está pegando pedazos por fuera, está renovando por dentro. Esa es la clase de Dios que te habla hoy, el que no solo consuela, sino el que reconstruye. Y si algo dentro de ti se quebró al escuchar esto, no te resistas.
Si vuelven las lágrimas, déjalas venir, pero entiende el giro, que esas lágrimas no sean las últimas de derrota, sino las primeras de esperanza. Porque lo que estás recibiendo no es motivación humana, no es alguien intentando animarte con frases bonitas. Es palabra de Dios entrando a tu noche para decirte que hay mañana, que hay porvenir, que hay nuevas páginas, que hay vida incluso después del desastre. Cierra los ojos un momento y siente esta imagen. Estás de pie en un campo abierto, en la madrugada más fría. Todo parece detenido. No escuchas nada más que el viento. La oscuridad es tan densa que te hace pensar que el sol se olvidó de ti. Pero allá, en el horizonte, aparece una línea delgada de luz. Apenas un hilo dorado, y sin hacer ruido, ese hilo empieza a crecer. El frío comienza a ceder. Los colores regresan de a poco y el sol, que parecía perdido, se levanta con una fuerza tranquila, firme, inevitable. Esa línea de luz es Dios hablándote. Esa línea de luz es tu historia diciendo, todavía sigo. Ese amanecer no es un deseo, es una promesa en movimiento. Ahora escucha esto como instrucción de amor. Ponte de pie. Sí, literalmente si puedes. No como show, no como actuación, como acto profético. Porque a veces el cuerpo necesita obedecer primero para que el alma lo alcance después. Pon tu mano sobre tu corazón y habla, aunque tu voz salga temblorosa. Di, mi historia no ha terminado. Hoy me levanto. Las mejores páginas de mi vida aún no fueron escritas y Dios sostiene la pluma. Y si te sientes raro diciendo eso, recuerda que la fe no siempre se siente fuerte. A veces la fe se siente como un susurro, pero un susurro en la dirección correcta cambia todo. Dios te está sellando con una verdad irrevocable. Yo no cerré el libro. El capítulo del dolor fue real, sí. Fue necesario, sí. Te enseñó, te quebró, te refinó, te reveló cosas que no habrías visto de otra manera. Pero no es el final. Las páginas que vienen contienen restauración que no pediste, puertas que no sabías que existían, fuerzas que no imaginabas, propósito que estaba dormido. Y no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el que declara esperanza para tu porvenir. Así que hoy no te vayas de aquí con la misma sentencia sobre tu vida. No te vayas repitiendo, ya fue. No te vayas diciendo, no vale la pena. El autor de tu historia te está mirando y te está diciendo, pasa la página. Lo mejor está por venir. Tu amanecer ya comenzó. Levántate, sacude el polvo, seca esas lágrimas y camina conmigo hacia lo que preparé para ti desde antes de que nacieras. Hemos recorrido un camino largo juntos, y si llegaste hasta aquí no es casualidad. Es porque tu alma tenía hambre de escuchar exactamente esto. Quiero que te quedes con 3 cosas. Primera, tu dolor congeló tu reloj, pero el reloj de Dios nunca se detuvo. Él siguió trabajando en silencio mientras tú luchabas por sobrevivir. Segunda, tu identidad no es lo que te rompió. Es lo que Dios dijo de ti antes de que cualquier herida existiera. Eres suyo, tienes propósito, eres amado. Tercera, tu historia no terminó. Las mejores páginas están adelante, escritas por un autor que jamás abandona una obra a mitad de camino. Hoy, antes de dormir, haz algo simple pero poderoso. Pon tu mano sobre tu corazón y di en voz alta, Dios, gracias por no cerrar mi libro. Hoy elijo levantarme. Hazlo aunque no lo sientas. Hazlo aunque te tiemble la voz. Dios honra la obediencia temblorosa. Al inicio de este mensaje escuchaste a Jesús decir, levántate. Ahora, después de todo lo que recibiste, esa palabra pesa diferente. Ya no es solo una orden, es una invitación de un padre que te tomó de la mano y se niega a dejarte en el suelo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar que su historia no ha terminado. Puede ser la palabra que cambie su día. Y si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete para que Dios siga hablándote aquí.
La vida sigue y Dios te necesita de pie. Que el Dios que te sostuvo en la noche más oscura te dé ahora la fuerza para caminar hacia el amanecer que ya preparó para ti. Que tus pies encuentren firmeza, que tu corazón encuentre paz y que cada paso que des sea acompañado por su presencia. En el nombre de Jesús, levántate. Tu historia continúa. Hasta pronto y recuerda, nunca caminas solo.